Era una mañana tranquila de otoño, con el aire fresco colándose por la ventana entreabierta de mi sala. Me encontraba sentado en mi sillón de cuero desgastado. Un mueble que había sido testigo de innumerables momentos felices, risas con mis hijos, charlas largas con amigos. E incluso las tardes en las que mis nietos se acurrucaban a mi lado mientras les leía cuentos. Pero esa mañana, todo parecía diferente. En mis manos sostenía una taza de café que se había enfriado hacía rato, olvidada mientras mi mirada se perdía en el jardín. Las hojas de los árboles caían lentamente, danzando con la brisa. Pero yo no las veía realmente. Mi mente estaba atrapada en un vacío extraño. Un lugar donde los pensamientos parecían desvanecerse antes de formarse por completo. No era la primera vez que me sentía así. Últimamente, los días se deslizaban uno tras otro, cada uno más gris, más monótono. Como si la vida hubiera perdido su brillo y yo estuviera atrapado en un ciclo sin sentido. A mis 65 años, al principio pensé que esta sensación de desgana era simplemente parte de envejecer. ¿No es normal sentirse un poco apagado cuando los años comienzan a pesar? ¿No es algo que todos enfrentamos tarde o temprano? Pero en el fondo de mi corazón, sabía que no era solo eso. Yo no siempre fui así. Recordaba con claridad los días en los que me despertaba con una chispa de entusiasmo, planeando pequeñas aventuras, arreglar el jardín, caminar hasta el mercado para comprar fruta fresca, o sentarme con mis nietos para contarles historias de mi juventud, llenas de anécdotas que los hacían reír a carcajadas. Solía ser el hombre que encontraba alegría en las cosas más simples, el aroma de la tierra húmeda después de la lluvia, el canto de los pájaros al amanecer. O el calor de una conversación con un amigo mientras compartíamos una botella de vino. Pero en algún momento, sin que me diera cuenta, esa chispa se apagó. Mis risas se volvieron forzadas. Mis conversaciones con la familia se acortaron. Y comencé a evitar las reuniones porque sentía que no tenía nada valioso que ofrecer. Me sentía como una sombra de mí mismo. Un eco de la persona que alguna vez fui, atrapado en una versión de mí que no reconocía. El momento que realmente me sacudió llegó un sábado por la tarde, cuando mi hija, Ana, vino a visitarme. Entró en casa con su energía habitual, trayendo una bandeja de galletas caseras que sabía que me encantaban. Nos sentamos en la cocina, y mientras ella hablaba animadamente sobre su semana, noté que sus ojos se detenían en mí con una mezcla de preocupación y ternura. «Papá, ¿estás bien?», preguntó, con una voz suave pero firme. «Últimamente te veo triste, como si no fueras tú». Sus palabras fueron como un puñetazo en el pecho. Intenté sonreír, decir que todo estaba bien, que solo era la edad, pero Ana no se dejó convencer. Se inclinó hacia mí, tomó mi mano y dijo: «Quiero que vuelvas a ser el papá que contaba chistes malos y hacía que todos se rieran. El que siempre tenía una historia para compartir. Te extraño, papá». Ese comentario se clavó en mi corazón como una daga afilada. No solo estaba decepcionándome a mí mismo, sino también a las personas que más amaba. No quería que me vieran como un hombre apagado. Como alguien que había renunciado a la alegría de vivir. Esa noche, apenas pude cerrar los ojos. Me quedé despierto, mirando el techo. Dando vueltas en la cama mientras los recuerdos de mi vida pasada pasaban por mi mente como una película antigua. Recordé las tardes en las que organizaba barbacoas en el patio, llenas de risas y música, o las mañanas en las que salía a caminar por el parque, sintiendo que el mundo estaba lleno de posibilidades. ¿Dónde se había ido esa persona? ¿Era posible recuperarla? No quería depender de medicamentos ni de soluciones complicadas que me hicieran sentir como un paciente en una clínica. Quería algo natural, algo que pudiera hacer por mí mismo. Algo que me devolviera el control sobre mi vida. Fue entonces cuando una idea sencilla cruzó mi mente, casi como un susurro en medio de la oscuridad. Tal vez el cambio podía empezar con algo tan básico como mi rutina matutina. Recordé cómo, en mi juventud, disfrutaba de una taza de té caliente, sentado en el porche, dejando que el aroma me envolviera mientras planeaba el día con entusiasmo. Con los años, reemplacé el té por café, pensando que era más práctico, más rápido. Algo que encajaba con el ritmo acelerado de la vida moderna. Pero, ¿y si volver al té podía ser más que una bebida? ¿Y si podía convertirse en un ritual para reconectar con mi esencia?
¿Para despertar no solo mi cuerpo, sino también mi espíritu? Esa idea, aunque simple, encendió una pequeña chispa de esperanza en mi interior. No sabía exactamente qué encontraría en este camino. Pero estaba seguro de una cosa: no podía seguir viviendo en esta penumbra. Tenía que encontrar una manera de volver a ser yo, de recuperar la alegría que alguna vez definía quién era. Después de aquella noche inquieta, llena de recuerdos y preguntas sin respuesta, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. La conversación con mi hija Ana había encendido una chispa. Pero también me había dejado con una sensación de urgencia. ¿Por qué me sentía tan desconectado de la vida? ¿Era esto realmente solo una consecuencia inevitable de la edad? ¿O había algo más profundo que podía abordar? No soy psicólogo ni médico, pero mi curiosidad y mi deseo de recuperar mi alegría me llevaron a buscar respuestas. Me senté frente a mi vieja computadora, con una taza de café ya frío a mi lado, y escribí en el buscador: salud mental después de los 60. Lo que descubrí en las horas siguientes fue una mezcla de alivio, asombro y motivación. Como si hubiera encontrado un mapa para navegar por el laberinto en el que me había perdido. La ciencia explica que, al envejecer, nuestro cerebro experimenta cambios naturales que afectan no solo nuestra memoria, sino también nuestras emociones. Después de los 60 años, los niveles de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina comienzan a disminuir de forma gradual. Estos químicos son esenciales para sentirnos felices, motivados y en paz. La serotonina, por ejemplo, regula nuestro estado de ánimo, mientras que la dopamina nos impulsa a buscar recompensas y a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, como una buena conversación o un paseo al atardecer. Cuando estos niveles bajan, es común experimentar tristeza, ansiedad o una sensación de vacío que no siempre podemos explicar. Leí que muchas personas mayores enfrentan lo que los expertos llaman decaimiento emocional relacionado con la edad, un estado que no necesariamente es depresión clínica, pero que puede hacer que los días se sientan grises, como si la vida hubiera perdido su propósito. Este descubrimiento me consoló: no estaba solo, y lo que sentía tenía un nombre y una explicación. Pero lo que realmente me dio esperanza fue aprender que estos cambios no son inevitables ni irreversibles. Los científicos aseguran que, aunque no podemos detener el envejecimiento, sí podemos influir en cómo afecta nuestra mente. Factores como el ejercicio físico, el sueño de calidad, la gestión del estrés y, sorprendentemente, lo que comemos o bebemos, tienen un impacto directo en nuestra salud mental. Me detuve en este punto, intrigado. Siempre había pensado que la comida y la bebida eran solo combustible para el cuerpo. Pero los artículos que leí sugerían que podían ser mucho más, aliados para el alma. En particular, me fascinó la idea de que una bebida tan simple como el té podía marcar una diferencia. Encontré estudios que hablaban de los beneficios del té verde, el té de manzanilla y el té de menta para reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y promover una sensación de calma. Estos tés contienen compuestos como la L-teanina, un aminoácido que induce un estado de relajación sin somnolencia, y los polifenoles, antioxidantes que protegen el cerebro del desgaste del envejecimiento. Otro descubrimiento que me dejó atónito fue el concepto del eje intestino-cerebro. La ciencia moderna ha demostrado que nuestro sistema digestivo y nuestro cerebro están conectados de manera profunda, como dos amigos que se comunican constantemente. Un intestino sano, lleno de bacterias beneficiosas, envía señales positivas al cerebro, lo que puede mejorar el estado de ánimo, reducir la ansiedad y aumentar la claridad mental. Bebidas como el té, especialmente las infusiones de hierbas, pueden apoyar la salud intestinal al promover un entorno favorable para estas bacterias. Esto me hizo reflexionar sobre mi hábito matutino de tomar café. Aunque el café me daba un impulso inicial, a menudo me dejaba nervioso, con el corazón acelerado o agotado al mediodía. ¿Y si mi elección de bebida estaba contribuyendo a esa sensación de inquietud y desgana? Recordé cómo, en mi juventud, disfrutaba del té no solo por su sabor, sino por la calma que me brindaba. Quizás, sin darme cuenta, al cambiar el té por café, había perdido algo más que una bebida. Había perdido un momento de conexión conmigo mismo. Mientras leía, también me topé con historias de otras personas mayores que habían encontrado alivio a su tristeza a través de pequeños cambios en su rutina. Algunos hablaban de caminar cada mañana,
otros de escribir un diario, pero muchos mencionaban el té como una herramienta para empezar el día con calma y claridad. Estas historias resonaron conmigo. No buscaba una cura milagrosa ni una solución complicada. Quería algo sencillo, algo que pudiera incorporar a mi vida sin sentir que estaba luchando contra mí mismo. Decidí que el té sería mi punto de partida, no solo como una bebida, sino como un ritual para reconectar con mi espíritu, para recordarme que aún podía encontrar alegría en los pequeños momentos. Con cada artículo que leía, sentía que estaba armando un rompecabezas, y la imagen que comenzaba a formarse era clara: mi salud mental no estaba perdida, solo necesitaba un poco de cuidado y atención. Este descubrimiento me llenó de una energía que no había sentido en mucho tiempo, una chispa de esperanza que me decía que, tal vez, el camino para volver a ser yo comenzaba con algo tan simple como una taza de té. Mi búsqueda de respuestas sobre cómo recuperar la alegría se convirtió en una especie de obsesión tranquila. Después de entender que mi salud mental no estaba perdida para siempre, sino que necesitaba un poco de cuidado, me sumergí en el mundo del té con una curiosidad que no había sentido en años. Quería comprender cómo una bebida tan simple, que había sido parte de mi vida en el pasado, podía tener un impacto real en mi estado de ánimo. Pasé horas leyendo artículos científicos, viendo entrevistas con expertos en nutrición y neurociencia, y explorando foros en línea donde personas mayores compartían sus experiencias. Lo que descubrí me dejó asombrado: el té no es solo una bebida reconfortante. Es una fuente poderosa de nutrientes que alimentan tanto el cuerpo como la mente, con beneficios respaldados por la ciencia que resonaron profundamente con mi deseo de volver a sentirme vivo. Comencé con los componentes clave del té, y lo primero que captó mi atención fue la L-teanina, un aminoácido presente en abundancia en el té verde. Leí que la L-teanina actúa como una especie de abrazo para el cerebro, promoviendo un estado de relajación sin causar somnolencia. Los estudios explicaban que este compuesto estimula la producción de ondas alfa en el cerebro, lo que genera una sensación de calma alerta. Un equilibrio perfecto entre estar despierto y sentirse en paz. Esto me intrigó especialmente porque, en los últimos meses, a menudo me sentía atrapado entre dos extremos. O estaba agotado y sin energía, o nervioso y disperso después de tomar café. La idea de una bebida que pudiera ofrecerme claridad sin ansiedad era como encontrar un tesoro escondido. Los artículos también mencionaban que la L-teanina aumenta los niveles de serotonina y dopamina, los neurotransmisores responsables de la felicidad y la motivación. Lo que explicaba por qué algunas personas describían el té verde como una bebida que levanta el ánimo sin agitarlo. Luego descubrí los polifenoles, antioxidantes que abundan en tés como el verde, el negro y el de hierbas. Uno de los más estudiados es el EGCG, epigalocatequina galato, que protege las células cerebrales del daño oxidativo causado por el envejecimiento. La inflamación silenciosa en el cerebro, que puede acumularse con los años, es una de las razones por las que nos sentimos más apagados o ansiosos con la edad. Los polifenoles, según los expertos, actúan como escudos, reduciendo esta inflamación y mejorando la comunicación entre las neuronas. Esto me hizo reflexionar sobre cómo mi dieta, llena de café y alimentos procesados como galletas y pan blanco, podría haber estado contribuyendo a ese estado de niebla mental que me acompañaba. ¿Y si el té podía ser una forma de limpiar esa niebla, de darle a mi cerebro el apoyo que necesitaba para brillar de nuevo? Otro aspecto fascinante fue la cafeína suave del té. A diferencia del café, que a menudo me dejaba con el corazón acelerado y los nervios a flor de piel, el té contiene una cantidad moderada de cafeína que, combinada con la L-teanina, crea un efecto sinérgico. Los estudios lo llaman energía equilibrada, te mantiene despierto y enfocado, pero sin los picos y caídas que experimentaba con el café. Recordé cómo, después de mi taza matutina de café, a menudo sentía un bajón a media mañana, como si mi energía se desvaneciera. El té, según lo que leí, ofrecía una liberación más sostenida de energía, lo que podía ayudarme a mantener un estado de ánimo más estable durante el día. Pero lo que realmente me cautivó fue el concepto del eje intestino-cerebro. Nunca había considerado que mi sistema digestivo pudiera influir en cómo me sentía emocionalmente, pero los científicos explicaban que el intestino y el cerebro están en constante comunicación. Un intestino sano, con un equilibrio de bacterias beneficiosas, envía señales positivas al cerebro, lo que puede reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo.
Tés de hierbas como la manzanilla y la menta, según los estudios, apoyan esta conexión al promover la salud intestinal y reducir la inflamación. Esto me hizo pensar en mi rutina de café, que a veces me dejaba con molestias estomacales. ¿Y si mi elección de bebida estaba afectando no solo mi mente, sino también mi cuerpo de una manera que no había considerado? Más allá de la ciencia, encontré historias inspiradoras de personas que habían incorporado el té en sus vidas como una forma de cuidado personal. En un foro, una mujer de 70 años compartió cómo tomar té de manzanilla cada mañana la ayudaba a sentirse más tranquila y presente. Otro hombre, de 68 años, describió cómo el té verde le dio la energía para retomar su pasatiempo de pintar, algo que había abandonado por sentirse demasiado cansado. Estas historias resonaron conmigo. No buscaba una solución milagrosa, sino un cambio pequeño pero significativo que pudiera integrarse en mi vida diaria. El té, con su simplicidad y su rica historia cultural, parecía ser la respuesta. Pero no quería que fuera solo una bebida, quería convertirlo en un ritual, un momento para reconectar conmigo mismo y recordar que aún podía encontrar alegría en los pequeños detalles. Con cada artículo que leía, sentía que estaba armando un rompecabezas, y la imagen que comenzaba a formarse era clara: el té no solo era una bebida. Era una puerta hacia una versión más feliz y consciente de mí mismo. Después de sumergirme en la ciencia detrás del té y sus beneficios para la mente, decidí que era hora de poner en práctica lo que había aprendido. No quería solo leer sobre la teoría. Quería sentir si un cambio tan simple como tomar una taza de té podía realmente marcar una diferencia en mi vida. Así que diseñé un ritual matutino, algo que llamé mi taza de paz. No porque creyera en milagros, sino porque quería que fuera un momento para reconectar conmigo mismo, para empezar el día con calma y propósito. Mi objetivo era sencillo: dedicar 5 días a este experimento, preparando y disfrutando una taza de té cada mañana con plena atención, sin prisas ni distracciones. No esperaba una transformación instantánea, pero sí tenía la esperanza de que este pequeño acto pudiera encender una chispa, algo que me ayudara a salir del letargo emocional en el que me encontraba atrapado. 4.1. La receta de mi taza de paz. Comencé creando una receta simple, utilizando ingredientes que podía encontrar fácilmente en el mercado local o en mi despensa. Quería que fuera práctica, pero también efectiva, basada en lo que había aprendido sobre los tés y sus propiedades. Mi mezcla incluía té verde, 1 cucharadita. Elegí un té verde de buena calidad. No los bolsitas industriales, por su alto contenido de L-teanina y antioxidantes, que prometían calma y claridad mental. Manzanilla seca, 1 cucharadita. La manzanilla, con su suave aroma floral, es conocida por reducir la ansiedad y promover la relajación. Hojas de menta fresca o seca, un pequeño puñado. La menta añadía un toque refrescante y ayudaba a despertar los sentidos, además de apoyar la digestión. Miel pura, medio cucharadita. Un poco de dulzura natural para equilibrar los sabores y aportar una energía suave. Unas gotas de jugo de limón, para un toque cítrico que despertara mi paladar y añadiera un poco de vitamina C. Agua caliente, 200 mililitros, a 80-85 grados. Aprendí que esta temperatura era ideal para preservar los compuestos delicados del té sin quemarlos. 4.2. El ritual de preparación. El primer paso fue establecer un espacio y un momento para este ritual. Decidí que lo haría en mi pequeño balcón, donde podía ver el amanecer y escuchar el canto de los pájaros. Saqué una vieja mesa de madera y una taza de cerámica blanca que me gustaba mucho. Algo en su simplicidad me hacía sentir que este momento era especial. Cada mañana, comenzaba hirviendo agua en una tetera hasta que estaba a punto de hervir. Luego la dejaba enfriar un par de minutos para alcanzar la temperatura adecuada. Mientras esperaba, mezclaba el té verde, la manzanilla y la menta en la taza, disfrutando del aroma que comenzaba a desprenderse incluso antes de añadir el agua. Vertía el agua caliente con cuidado, observando cómo los colores de las hojas se mezclaban en un remolino suave. Dejaba que la infusión reposara durante 3 a 5 minutos, removiendo delicadamente para que los sabores se integraran. Luego, filtraba las hierbas, añadía la miel y unas gotas de limón, y revolvía lentamente, dejando que el aroma cálido y fresco llenara el aire. 4.3. Disfrutando con intención.
Lo más importante de este ritual no era solo la bebida, sino la forma en que la disfrutaba. Me sentaba en una silla cómoda en el balcón, sosteniendo la taza entre mis manos, sintiendo su calor reconfortante. Cerraba los ojos por un momento. Respiraba profundamente y me concentraba en el presente, el aroma herbal, el sabor suave de la miel, la frescura de la menta. Intentaba no pensar en las preocupaciones del día, ni en las tareas pendientes, ni en el cansancio que solía acompañarme. En cambio, me permitía estar allí, solo yo y mi taza de té, como si fuera una pequeña meditación. Este acto de atención plena, aunque al principio me parecía un poco extraño, se convirtió en un refugio, un espacio donde podía ser yo mismo sin juzgarme. 4.4. Los 5 días de prueba. Decidí comprometerme con este ritual durante 5 días consecutivos, sin excepciones. Cada mañana, me levantaba un poco antes de lo habitual, no porque tuviera prisa, sino porque quería darme el tiempo necesario para disfrutar del proceso sin sentirme apurado. La primera mañana fue casi como un experimento, no esperaba grandes cambios, solo quería ver qué sentía. Mientras sorbía el té, noté una calma inmediata, no porque el té fuera mágico, sino porque el acto de prepararlo y tomarlo con calma me obligaba a ralentizar mi mente. Ese día, por la tarde, me di cuenta de que no había tenido el típico nerviosismo que sentía después del café. Mi cuerpo se sentía más ligero, mi mente un poco más despejada. Aunque todavía no estaba seguro de si era solo una ilusión. Para el segundo día, el ritual comenzó a sentirse más natural. Mis manos ya sabían qué hacer: hervir el agua, medir las hierbas, revolver la miel. Me sorprendí tarareando una vieja canción mientras preparaba el té, algo que no había hecho en meses. Ese día, decidí dar un paseo corto después de tomar mi té. Y noté que mis pasos eran un poco más firmes, mi respiración más tranquila. No era una transformación dramática, pero había una pequeña diferencia: me sentía más presente. Como si estuviera realmente viviendo el momento en lugar de solo dejar que pasara. Hacia el tercer día, comencé a esperar con ilusión mi taza de té matutina. No era solo la bebida. Era el ritual completo: el sonido del agua hirviendo, el aroma que llenaba el balcón, la sensación de la taza caliente en mis manos. Ese día, después de tomarlo, decidí escribir unas líneas en un cuaderno viejo, algo que no había hecho en años. Escribí cómo me sentía, y aunque las palabras eran simples, el acto de escribirlas me hizo sentir conectado conmigo mismo. Fue como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera escuchando mi propia voz interior. No sabía si el Tensi estaba causando estos cambios, pero algo estaba claro: este pequeño ritual estaba abriendo una puerta hacia una versión de mí que creía haber perdido. Estaba ansioso por ver qué traería el resto de los días. A medida que avanzaba mi experimento de 5 días con la taza de paz, comencé a notar pequeños destellos de cambio que, aunque sutiles, me llenaban de esperanza. Cada mañana, al preparar mi té, sentía que estaba haciendo algo por mí mismo, un acto de cuidado que me conectaba con una versión más viva de mí. El tercer día marcó un punto de inflexión. Me desperté antes de que sonara el despertador, algo inusual, y en lugar de la pesadez habitual, sentí una ligereza en mi cuerpo. Preparé el té con entusiasmo, disfrutando del ritual. El sonido del agua hirviendo, el aroma de la menta y la manzanilla, el calor de la taza en mis manos. Ese día, decidí ordenar una caja de fotos antiguas. Antes, esta tarea me habría abrumado. Pero la hice con calma, sonriendo al recordar momentos felices. Por la tarde, mi nieto Tung vino a casa, mientras jugábamos, me sorprendí riendo de verdad. No con esa risa forzada que había usado últimamente. Él me miró y dijo: «Abuelo, ¿estás más contento hoy?». Sus palabras me tocaron el corazón. No era solo el té. Era el acto de darme un momento para mí, de empezar el día con intención. Al cuarto día, la sensación de estar presente se intensificó. Durante una llamada con mi hija Ana, recordé sin esfuerzo una anécdota de su infancia, algo que no había hecho en meses. Ella se rió y dijo: «Papá, te noto más despierto». Ese día, después de tomar mi té, salí a caminar por el parque y noté los colores de las flores, el canto de los pájaros, cosas que antes pasaban desapercibidas.
Al quinto día, me sentía como si hubiera redescubierto una parte de mí que creía perdida. No era una transformación mágica, pero sí una claridad nueva, una alegría tranquila que crecía con cada taza. El ritual me había dado algo más que una bebida, un espacio para respirar, para ser yo mismo. Me di cuenta de que estos pequeños momentos de calma estaban cambiando no solo mi estado de ánimo, sino también mi forma de ver la vida. Estaba listo para seguir explorando por qué este simple cambio tenía tanto poder. Quería entender por qué un ritual tan sencillo como tomar té estaba teniendo un impacto tan profundo en mí. Volví a mis notas y a los artículos científicos que había leído, buscando respuestas. La L-teanina del té verde era una clave importante. Este aminoácido estimula la producción de ondas alfa en el cerebro, creando un estado de calma alerta que reduce la ansiedad sin causar somnolencia. También aumenta los niveles de serotonina y dopamina, los químicos que nos hacen sentir felices y motivados. Esto explicaba por qué, después de tomar mi té, me sentía más ligero y enfocado. Sin los altibajos del café. Los polifenoles, como el EGCG, también jugaban un papel crucial. Estos antioxidantes protegen las células cerebrales del daño oxidativo y reducen la inflamación. Un factor que contribuye al decaimiento emocional con la edad. La manzanilla, con su apigenina, ayudaba a calmar mi mente, mientras que la menta refrescaba mis sentidos y apoyaba la digestión. Otro factor era el eje intestino-cerebro. La ciencia muestra que un intestino sano envía señales positivas al cerebro, mejorando el estado de ánimo. Los tés de hierbas, como la manzanilla y la menta, nutren las bacterias beneficiosas, lo que explicaba por qué me sentía más equilibrado. Pero más allá de la química, el ritual en sí era poderoso. Preparar y tomar el té con atención plena, sin distracciones, era una forma de meditación que me ayudaba a centrarme en el presente. Este acto me recordaba que podía controlar cómo empezaba mi día, dándome una sensación de propósito. Comparado con el café, que a menudo me dejaba nervioso, él te ofrecía una energía suave y sostenible. Cada taza era como un mensaje a mi cuerpo y mente. Hoy puedes estar bien. Este entendimiento me motivó a seguir, sabiendo que no era solo una bebida, sino un acto de amor propio. Si estás leyendo esto, quizás quieras probar la taza de paz por ti mismo. Quiero compartir la receta exacta que usé y algunos consejos para hacerla parte de tu rutina. Ingredientes: una cucharadita de té verde de calidad, una cucharadita de manzanilla seca, un puñado de hojas de menta fresca o seca, media cucharadita de miel pura, unas gotas de jugo de limón, y 200 mililitros de agua caliente, 80 a 85 grados. Preparación. Hierve el agua y déjala enfriar un par de minutos. Coloca el té verde, la manzanilla y la menta en una taza, vierte el agua y deja reposar 3 a 5 minutos. Filtra, añade la miel y el limón. Y revuelve lentamente. Disfruta en un lugar tranquilo, como un balcón o una ventana, concentrándote en el aroma y el sabor. Variaciones: si no te gusta el té verde, prueba con té negro o té de rooibos. Si eres alérgico a la miel, usa un poco de sirope de arce o omítelo. Puedes añadir una rodaja de jengibre fresco para un toque cálido. Consejos para integrarlo. Prepara los ingredientes la noche anterior para ahorrar tiempo. Dedica 10 a 15 minutos cada mañana, sin distracciones como el teléfono. Escribe cómo te sientes después de cada taza para notar los cambios. Este ritual no reemplaza tratamientos médicos. Si tienes problemas de salud mental, consulta a un médico. Pero como complemento, es una forma sencilla de cuidar tu mente. La clave es la constancia, hazlo cada día y permite que los pequeños cambios se acumulen. La taza de paz fue solo el comienzo. Para mantener mi alegría, adopté otros hábitos simples que complementan el ritual del té. Conexión social: llamar a un amigo, compartir una comida con la familia o unirme a un grupo local me ayudó a sentirme acompañado. Las relaciones son un pilar de la felicidad. Movimiento diario: caminar 20 minutos, trabajar en el jardín o hacer estiramientos suaves mejora la circulación y libera endorfinas. Las hormonas de la alegría. Aprender algo nuevo: tomé clases de pintura y redescubrí el placer de crear. Aprender mantiene la mente joven. Practicar la gratitud: cada noche,
Escribo 3 cosas por las que estoy agradecido, lo que me ayuda a enfocarme en lo positivo. Dormir bien, un horario regular y un ambiente tranquilo mejoran mi estado de ánimo. Estos hábitos, junto con mi té matutino, me han dado una nueva perspectiva. No se trata de grandes cambios, sino de pequeñas decisiones diarias que suman. Si sientes que has perdido la chispa, prueba estos pasos y observa cómo tu alma comienza a brillar de nuevo. Si has llegado hasta aquí, es probable que algo en mi historia haya resonado contigo. Tal vez sientas que los días se han vuelto grises, que la chispa que alguna vez te definía se ha desvanecido. O que la vida, en algún momento, dejó de sentirse vibrante. Quiero decirte, de corazón a corazón, que no estás solo y que nunca es tarde para recuperar la alegría, sin importar si tienes 60, 70, 80 años o más. Mi viaje con la taza de paz no fue solo sobre tomar té, fue sobre darme permiso para cuidar de mí mismo. Para encontrar belleza en los pequeños momentos y para recordar que aún tengo el poder de moldear cómo vivo cada día. Ahora, quiero invitarte a que hagas lo mismo. A que tomes un pequeño paso hacia adelante con algo tan simple como una taza de té. Te invito a probar el ritual de la taza de paz durante 5 días. No necesitas mucho. Solo unos pocos ingredientes, 15 minutos cada mañana y la voluntad de darte un espacio para ti. Prepara tu té con calma, siéntate en un lugar que te traiga paz, y permite que ese momento sea tuyo. Observa cómo te sientes, no solo mientras tomas el té, sino durante el resto del día. ¿Notas una diferencia en tu estado de ánimo? ¿Te sientes más presente, más ligero? Escribe esas sensaciones. Aunque sean pequeñas, porque a menudo son los cambios sutiles los que construyen una transformación más grande. No se trata de esperar un milagro, sino de abrir una puerta hacia una versión más feliz de ti mismo.